Bueno, pues iniciamos una grabación más. Vamos a ver ahora lo que es la regla número 9, que viene siendo la derivada de una función de funciones. Derivada de una función de funciones. Esta viene siendo la regla que vamos a analizar, la derivada de una función de funciones. Bueno, la regla dice lo siguiente. Si f de x es igual a g de x y esta a su vez está elevado a una potencia n, la derivada f comita de x es igual a la potencia, lo voy a poner aquí que no va a caber ahí. Vamos a tener entonces que es f comita de x es igual a n por g de x a la n menos 1 por la derivada de g de x. Esta viene siendo la derivada de una función de funciones, o mejor conocida como la regla de la cadena. A esta función también se le conoce como la regla de la cadena. Entonces, así es la derivada de una función de funciones, o también como la regla de la cadena. Así también la podemos ubicar. Bueno, pues esta es la derivada. Este es todo el proceso de derivación. Si tenemos una función a una potencia, por ejemplo, si tenemos y es igual a 3x más 2, todo esto elevado al cuadrado, esta es la derivada de esta es una función a una potencia, esta sería esta. Pues aplicando nuestra regla de derivación, tendríamos que seguir nuestra regla. Bajamos la potencia, en este caso sería el 2. Multiplicamos por g de x, es decir, por la función sin hacerle nada, 3x más 2. A la potencia le restamos 1, en este caso queda la 1, si se quedaría, por la derivada de la función, es decir, la derivada de lo que está aquí. Entonces tendríamos que la derivada de la constante por x me queda la constante, y la derivada de la constante vale 0. Entonces 3x más 2 me queda nada más 3. Entonces aquí tenemos 3. Y bueno, ya tenemos aquí una multiplicación de tres valores. Ya lo que seguiría pues viene siendo la reducción de los valores. En este caso tendríamos 3 por 2 son 6. 6 por 3 serían, al multiplicar estos dos, se convierten en un 6. 3 por 2 es a 6. Aquí tendría un 6. Que va a multiplicar a 3x. 6 por 3 son 18x. Más 6 por 2, 12. Y este viene siendo entonces ya lo que viene siendo la derivación. Y comita es eso. Entonces, esta es prácticamente cómo aplicamos la regla de derivación. Bajamos la potencia, aquí está. Multiplicamos por la función sin hacerle nada. A la potencia le restamos 1 por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Esta sería la función. ¿No? Me quedaría constante por x más 2. Me queda la constante que es 3. Entonces ahí tenemos ya lo que viene siendo nuestra regla de derivación. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer un poquito más pequeño lo que es nuestra regla de derivación. Tenemos entonces f de x es igual a g de x, todo esto elevado a la n, y la derivada de esa función es f comita de x, perdón, f comita de x, dice que bajamos la potencia, multiplicamos por g de x a la n menos 1 por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, por la derivada de g de x. Esa viene siendo entonces nuestra regla de derivación. Bueno, vamos con otros ejemplos. Vamos a tener la derivada de la función y es igual a 3x cuadrada, 3x cuadrada más 5x menos 2. Todo esto elevado a la tercera. Ahí tendríamos ya lo que viene siendo nuestra regla. Esta es g de x, eso es lo que está aquí, esto es g de x.
Entonces necesitamos la derivada de g de x, es decir, la derivada de lo que está aquí. Bueno, primero vamos a bajar la potencia, vamos a multiplicar por la función sin hacerle nada. A la potencia le vamos a restar una unidad y después vamos a sacar la derivada de acá. Bueno, aplicando nuestra regla totalmente, tendríamos lo siguiente. Bajando la potencia ya sería y comita, que es un 3, que multiplica g de x, que sería todo el paréntesis sin hacerle nada. Todo esto es g de x, todo el paréntesis. Entonces tendríamos 3x cuadrada más 5x menos 2 a la 3 menos 1, que quedaría en la 2, por la derivada de lo que está aquí. Esta sería la derivada de g de x. Donde esta podemos ver que tenemos constante por x a la n más constante por x menos la constante. La regla de constante por x a la n, la regla de la constante por x y la regla de la constante. Aquí se multiplican estos dos, tendríamos 3 por 2 son 6, x a la 2 menos 1 nos quedaría la 1. Aquí, constante por x nos queda la constante que viene siendo más 5. Y esta vale 0. Entonces nada más nos queda esto como derivada. 6x más 5. Entonces tendríamos 6x más 5. Y ya lógicamente, como ya nos aprendimos las reglas de derivación, pues ya sabemos que es 3 por 2 son 6, x a la menos, le quitamos 1, nos queda 6x a la 1. Constante por x me queda la constante y esta vale 0. Entonces ahí tengo mis derivadas. Aquí como tengo una potencia, tendría que desarrollarlo. Pero vamos a dejarlo así. Normalmente estas se dejan así. Cuando tengo una potencia, así se dejan. Nada más vamos a multiplicar los que no tengan potencia. Porque es una multiplicación de tres términos. 1, 2 y 3. Entonces vamos a multiplicar estos dos. Entonces tendríamos y comita es igual a este por el primer número, que sería 3 por 6 son 18x. Más por más, 5 por 3 es a 15. Todo esto hay que poner entre paréntesis porque si nada más colocamos así, por 3x cuadrada más 5x menos 2, que esto no le hicimos nada, con la potencia. Si lo dejamos así está mal, porque aquí son 18x más 15 que multiplica lo que está aquí. Y no, es todo esto por lo que tenemos allá. Entonces, esta viene siendo ya la derivada. Ya no podemos desarrollar más, no tenemos factores comunes, aquí no se pueden reducir. Y de este lado no tenemos, la potencia nos está estorbando, entonces así se quedaría. Este ya viene siendo nuestro proceso de derivación. ¿Sale? Entonces vamos con otro ejemplo. Vamos a tener ahora lo que viene siendo la función y es igual a 2x cúbica menos 5x cuadrada más 4, todo esto elevado a la quinta. Bueno, pues ahí tenemos ya nuestra función. Vamos a obtener nuestra derivada. Entonces la derivada de esta función quedaría de la siguiente forma. Y comita es igual a, bajo la potencia, multiplico por todo esto sin hacerle nada. Esto no le hacemos nada. Entonces nos quedaría 2x tercera menos 5x cuadrada más 4. A la potencia le restamos una unidad, nos quedan 4, por la derivada de todo lo que está aquí adentro. Entonces la derivada de todo lo que está aquí adentro sería constante por x a la n, constante por x a la n y constante. Esta pues ya sabemos que vale 0. Estas se multiplican, es la constante por la potencia, constante por potencia, y después le restamos una unidad. Entonces quedaría 2 por 3 son 6, por x a la 3 menos 1 quedaría la 2. Menos 5 por 2 son 10. Por x a la 2 menos 1 nos queda la 1 y esta desaparece porque vale 0. Entonces ahí tenemos ya los valores de la derivada de todo esto. Entonces bajas la potencia, multiplicas por la función sin hacerle nada, le restamos una unidad a la potencia por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Esta es nuestra regla de derivación. Aquí tengo una potencia que es a la 4, entonces no lo vamos a multiplicar, no podemos multiplicar hacia adentro por la potencia. Pero este no tiene potencia, entonces este sí se puede multiplicar por cada uno de los valores que están de aquel lado. Entonces tendríamos que y comita es igual a 5 por 6 es igual a 30x cuadradas, menos 5 por 10 es igual a 50x, que todo esto va a multiplicar a todo lo que está aquí. Entonces tendríamos un 2x tercera menos 5x cuadrada más 4 elevado a la cuarta.
por la potencia que quedó ahí. Esta ya viene siendo mi derivada. Esta es la derivada. Este es el resultado. Ya no puedo multiplicar por la potencia, ya no puedo simplificar porque son de diferentes exponentes las bases. Entonces ya no se puede reducir más. Ahí se quedaría ya nuestro ejemplo. Bueno, pues más o menos ya entendimos qué es lo que vamos a hacer. Vamos a realizar la siguiente. Vamos a tener la de y es igual a la raíz cuarta de 7x cúbica menos 8x más 1. Así quedaría ya lo que viene siendo nuestra función. Podemos observar que aquí tenemos un radical de una función que está aquí adentro. Esta función que está aquí adentro pues abarca todo esto que está aquí, hasta aquí, es lo que abarca el radical. Todo esto es lo que abarca el radical. Bueno, pues no tenemos ninguna regla que nos hablaba de radicales, pero sabemos quitar los radicales. Entonces al quitar los radicales es como si tuviéramos una raíz cuarta de un valor, así quedaría, donde este valor pues tiene por potencia 1 y este es el 4, entonces me quedaría el valor a la 1 cuarto, 1 sobre 4. Ya lo sabíamos por la regla del exponente fraccionario que se convierte en radical y el radical que se convierte en exponente fraccionario. Entonces toda esta la vamos a convertir, la vamos a transformar. Entonces al momento de hacer la transformación nos quedaría de la siguiente forma. Aquí tendríamos la misma y, tendríamos todo esto que está aquí, 7x tercera menos 8x más 1, todo esto entre paréntesis porque todo esto es radical, que lo vamos a eliminar. Aquí tiene por potencia una unidad, que no está escrita, pero hay una unidad. Y aquí tenemos por un radical, que es un 4, a la 1 cuarto. Esta es la que vamos a derivar. Esta es la función a derivar. Esta es g de x a la n, una función a una potencia, una función a una potencia. Entonces ya seguimos nuestra regla de derivación, bajar la potencia, multiplicar por la función, a la potencia restarle una unidad, por la derivada de lo que está aquí adentro. Entonces, haciendo nuestros procesos, quedaría de la siguiente forma. Ya sería y comita. Bajamos la potencia, que es un cuarto, multiplicamos por toda la función sin hacerle nada, 7x tercera menos 8x más 1. A un cuarto le vamos a restar una unidad, donde ya sabemos que la unidad la convertimos en cuartos. Si a un cuarto le quitamos 4 cuartos, nos quedan 3 cuartos. ¿Sí? Si a 4 cuartos le quitamos un cuarto, nos quedan 3 cuartos, pero como es más grande y negativo, nos queda menos 3 cuartos. O sea que nos va a quedar menos 3 cuartos. Por la derivada de lo que está aquí adentro. Aquí es constante por x a la n, tendríamos 7 por 3, 21x. Aquí quedaría 21x. Le quitamos 1, nos queda la 2. Aquí nos queda constante por x, nos queda la constante, nos queda menos 8. Y esta vale 0. Así quedaría nuestros valores. Bueno, siguiendo, pues ya tenemos un exponente negativo. Hay que hacerlo positivo. Entonces tendremos que y comita es igual a un cuarto, que multiplica todo esto. Para hacerlo positivo, recordemos que nada más colocábamos la unidad. Y aquí tendríamos 7x cúbica menos 8x más 1. Ahora con el exponente positivo, que es 3 cuartos. Ahí está con positivo. Y bueno, aquí tenemos este valor, nuevamente, que viene siendo 21x cúbica, cuadradas, perdón, nos quedó cuadrado, menos 8. Bueno, vamos a multiplicar este con este. Estos dos los vamos a multiplicar. Y vamos a ver si se vuelven enteros. Si se vuelven enteros, pues los dejamos en enteros. Y si no, pues se quedarían en fracciones. Entonces tendríamos y comita es igual a 21x cuadradas entre 4, pues no vienen siendo enteros. 8 entre 4 si es a 2, pero con este no es entero, vamos a pasarlo directamente. Entonces aquí podemos ver que este, como está sobre 1, multiplicamos este, porque no se vuelve parte entera. Entonces así se quedaría. Entonces tendríamos que 1 por todo lo que está allá. Entonces nos va a quedar 21x cuadradas menos 8. 1 por 1 es 1 y 1 por todo esto pues es lo mismo. Entre 4 veces
todo esto ya sabemos que es un radical. Entonces tenemos 7x cúbica menos 8x más 1. Todo esto tiene por potencia un 3 y este es su índice radical, que es un 4. Así quedaría ya finalmente nuestra derivada. 21x cuadradas menos 8 entre 4 veces la raíz cuarta de 7x cúbica menos 8x más 1 elevado al cubo. Esta viene siendo ya mi derivada. Ahí está. Bueno, si al momento de dividir podemos ver que esto se vuelve entero, podemos hacer la parte de los enteros, pero si no, pues así lo podemos dejar al momento de multiplicar. Bueno, vamos con otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo similar al que tenemos ahorita, de un radical. Vamos a trabajar con y es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más 5. La raíz cuadrada de x cuadrada más 5. Bueno, aquí tenemos ya nuestra función. Nuevamente observo que es un radical y que no puedo eliminarlo. Bueno, pues vamos a buscar la manera de poder eliminar este radical. Nuevamente sabemos que aquí todo esto que está acá junto es donde llega el radical y no tenemos alguna potencia. Entonces su potencia pues es el 1 y aquí hay un 2 que no están escritos, pero ahí hay un 1 y un 2. Entonces al momento de quitar esto o transformarlo tendríamos que y es igual a x cuadrada más 5, todo esto por potencia 1 y por radical 2, índice radical 2. X cuadrada más 5 a la 1 medio es lo mismo que la raíz cuadrada de x más 5, ¿vale? Bueno, pues entonces ya tenemos ahí nuestra transformación. Ahora ya nada más aplicaríamos nuestra regla de derivación. Entonces tendríamos que la derivada y comita, bajamos la potencia, multiplicamos por todo lo que está dentro del paréntesis sin hacerle nada, x cuadrada más 5, a nuestro paréntesis, perdón, a nuestra potencia le vamos a restar una unidad, un medio, le restamos 2 medios, nos queda un medio negativo porque es más grande el 2 medios. Entonces nos queda menos un medio, que multiplica la derivada de lo que está aquí adentro, que viene siendo, esta es x a la n, bajamos la potencia, multiplicamos por la x y le quitamos una unidad. Y esta vale 0 porque es la constante. Pues aquí se va a dar el caso donde se va a eliminar, podemos ver que sí se eliminan estos valores. Entonces, multiplicando este con este, tendríamos un medio que multiplica a 2x. Está sobre 1, 1 por 2x, tenemos 2x, y tenemos 2 por 1, 2. Así quedaría. Ahora, estos valores que tenemos acá, podemos ver que 2 entre 2 forman un entero, entonces se puede eliminar y nada más me va a quedar la x. Entonces aquí, al multiplicar esto con esto, se elimina este 2 con este 2, y me queda 1 por x, porque uno está en la parte de arriba y otro está en la parte de abajo. Multiplica, divide, se cancelan y me queda x. Y esto me quedaría por x cuadrada más 5 a la menos un medio. Al final de cuentas, esta parte que está aquí, para hacerla positiva, porque la tenemos en negativo, tendríamos que multiplicarlo 1 sobre x cuadrada más 5, todo esto a la 1 medio. Así quedaría. Entonces, todo esto va a quedar abajo precisamente de lo que quedó en la parte de abajo. Como no hay nada, pues va a quedar aquí en abajo. Podemos observarlo que si se va a multiplicar está sobre 1 y al multiplicar esto va a quedar abajo. Entonces ya nuestra derivada final queda x por 1 es a x sobre todo este paso en la parte de abajo, podemos verlo aquí porque está sobre 1, 1 por esto que es lo mismo. Entonces sería x cuadrada más 5 por potencia 1, que bueno, no tiene caso escribirla porque la potencia es la unidad, no tendría sentido ponerla. Entonces nada más nos quedaría el índice radical, que viene siendo un 2, que tampoco se escribe. Entonces esta es la derivada de esta función. X entre x cuadrada más 5 sacando su raíz. Ese viene siendo nuestros resultados que tenemos ahí.
Bueno, pues más o menos ya comprendimos un poquito lo que tenemos que hacer. Vamos a complicar un poquito más el asunto. Vamos a hacer espacio porque vamos a requerir un poquito más de espacio. Bueno, pues vamos a tener la función y es igual a 2x más 1 entre 3x menos 1. Todo esto por potencia 4. Bueno, pues podemos observar que ahí tenemos una función a una potencia, pero mi función es una... Mi función que tengo ahí viene siendo una división. Entonces vamos a tener que aplicar nuestra regla de derivación de una función a una potencia. Esto, aunque sea una división, este es g de x, esto es g de x. Es una función a una potencia, esa es la principal que debo de encontrar. Función elevado a una potencia. Bueno, si ya la tengo ahí por conocimiento cuál viene siendo, pues entonces vamos a empezar a hacer nuestro proceso de derivación. Sería lo siguiente. Y comita, vamos a hacer aquí la división. Y comita es igual, bajo la potencia, que es un 4, multiplico por la función sin hacerle nada, que viene siendo 2x más 1 entre 3x menos 1. A la potencia le resto una unidad, me van a quedar 3 por la derivada de lo que está aquí adentro. Pero lo que está ahí adentro pues viene siendo una división. Podemos observar que es una división, entonces tendríamos que aplicar nuestra regla de la división. Puedo hacerlo de manera independiente y después poner el resultado. Puedo hacer eso. Pero si no, aquí puedo poner todo el proceso. Pero bueno, vamos a, por simplicidad, para hacerlo más simple, vamos a resolver, a sacar la derivada de lo que está aquí. Es decir, vamos a sacar la derivada de g de x. Este era g de x, vamos a sacar su derivada. Pero la derivada de g de x va a ser la regla de la división, donde dice que es el valor de abajo sin derivar por la derivada del valor de arriba, menos el valor de arriba sin derivar por el valor de abajo derivado, entre el valor de abajo al cuadrado. Esa era la regla que vamos a ocupar para derivar esta función. Entonces, derivando esa función, tendríamos que es la de abajo sin derivar, que vendría siendo, bueno, g comita de x, es la de abajo sin derivar, en este caso viene siendo 3x menos 1, por la derivada del valor de arriba, 2x más 1, su derivada nada más es 2, constante por x, me queda la constante, y la otra vale 0, entonces nos queda 2. Menos, vamos a tener que es la de arriba sin derivar, que es 2x más 1, por la derivada del valor de abajo, que es constante por x, me queda la constante, que es 3, el 1 desaparece porque su derivada vale 0, entre el valor de abajo al cuadrado, 3x menos 1 al cuadrado. Eso viene siendo todo esto, es lo que tendríamos que haber escrito aquí. ¿Sí? Entonces lo puedo hacer de manera independiente y después nada más integro, que eso es lo que voy a hacer ahorita. Aquí tendríamos 2 por 3, quedarían 6x, menos 2 por 1, 2. Esa viene siendo la primera multiplicación. Entonces nos quedaría 6x menos 2. Aquí tendríamos más por menos, menos, me va a quedar menos. 3 por 2 son 6x. Aquí tendría más, por el menos de acá, me quedaría menos. 3 por 1 es a 3. 6 menos 6x menos 3. Entre 3x menos 1. Y esos serían los valores que tendríamos. Observo y tengo 6x negativas, se pueden cancelar. Y tengo menos 2 menos 3, me quedan menos 5. Ah, pero todo esto al cuadrado, perdón, me faltó. Entonces aquí me va a quedar un menos 5 sobre 3x menos 1 elevado al cuadrado. Eso es lo que me va a quedar en esa parte. Esta es la derivada de lo que está adentro de este paréntesis. Este viene siendo g comita de x. Esta es la derivada. Entonces, esto es lo que tendría que tener acá. Porque todo este paso lo pude haber hecho acá, pero para no revolverme tanto, entonces reafirmando la regla, tendríamos que la regla decía
que si tenemos a una función y es igual a una función, llamémosle g de x, elevado a una potencia, su derivada es bajas la potencia, multiplicas por g de x sin hacerle nada, a la n-1 por la derivada de g de x, que fue lo que estuvimos haciendo. Bajamos la potencia, aquí está el 4, g de x sin hacerle nada, toda esta división sin hacerle nada. A la potencia le restamos 1, nos quedaron 3, por la derivada de lo que está aquí, que lo que está aquí ya lo hice aparte, y nuestro resultado fue este. Entonces aquí tenemos un menos 5 sobre 3x menos 1, todo esto elevado al cuadrado, que fue lo que resultó de nuestra derivada. Y bueno, pues aquí podemos observar que este está sobre 1, este se va a multiplicar con este y este se va a multiplicar con este. ¿Por qué no puedo multiplicar aquí? Pues simplemente porque tengo la potencia. Por eso no podemos multiplicar ahí por nuestra potencia que tenemos en este caso. Entonces vamos a concluir. Vamos a hacer aquí, vamos a separar para que no se revuelva. Entonces tenemos que finalmente y comita va a ser igual a 4 por menos 5, me quedan menos 20. 1 por todo esto, pues me va a quedar exactamente lo mismo. Entonces tendríamos aquí que esto está entre 3x menos 1 al cuadrado, que va a multiplicar a 2x más 1 entre 3x menos 1. Todo esto elevado a la tercera. Bueno, aquí ya nos quedó esta como división, como un resultado previo. Aquí todavía podemos simplificar un poquito más. Podemos observar que este y este son igualitos. Son los mismos denominadores. Como puedo observar que son los mismos denominadores, vamos a aplicar el exponente de una fracción. Mi regla me dice a entre b elevado a la n. Y bueno, lo que hace es simplemente separar en dos partes mi exponente. Así quedaría. Entonces el valor de arriba a la potencia y el valor de abajo a la potencia. Entonces aquí lo voy a separar en dos partes. Así quedaría, por esta regla quedaría separado en dos partes. Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos y comita es igual a menos 20 entre 3x menos 1, 3x menos 1, todo esto al cuadrado, que va a multiplicar a lo que está aquí, que es 2x más 1 elevado a la tercera, porque ya se separa la potencia en la parte de arriba, y el de abajo, el mismo número, pero con la misma potencia. Ahí está. Ahora sí, estos dos se pueden multiplicar. Con este nada más dejo marcada la multiplicación porque no voy a desarrollar la potencia. Pero este es como si tuviera la misma base, como si tuviera una x al cuadrado y multiplicada por otra x a la tercera, porque es el mismo número, la misma base, y la regla dice que a la n por a la m es igual a la n más m. Nada más sumamos las potencias. Entonces ahí nos va a quedar a la quinta. Entonces por esa regla ya podemos simplificar nuestra expresión y nos quedaría y comita es igual a menos 20, que multiplica a 2x más 1 elevado a la tercera, todo esto entre 3x menos 1 a la 3 más 2 a la 5. Y ahí tendríamos nuestra derivada. Esta viene siendo nuestro proceso de derivación. Entonces finalmente ya tenemos ahí lo que viene siendo nuestra derivada. Es esta. Bueno, pues entonces ya tenemos ahí algunos ejemplos. Vamos a continuar con otro ejemplo práctico de lo que tenemos de la función de funciones, o también llamada como la regla de la cadena. Vamos a tener otros ejemplos. Vamos a realizar lo de otra potencia, lo de un radical, perdón. Bueno, vamos a ver esa que tenemos aquí. Tenemos y es igual a 1 sobre x cuadrada menos x
todo esto elevado al cuadrado. Bueno, pues ahí tenemos una división. Tenemos dos opciones aquí. Aquí ya puedo aplicar mis reglas, dos opciones de mis reglas. Una, o derivo conforme a la regla de la división, o la segunda, puedo subir todo esto hacia arriba. Recordando que tenemos 1 sobre a la n, y nada más lo que vamos a hacer es subirlo con el exponente negativo. Entonces podemos hacer esta parte de subirlo hacia arriba para no aplicar la regla de la división. Entonces, si no deseamos aplicar la regla de la división, y ahorita para practicar la de la regla de la cadena, esta es la misma, a y es igual a x cuadrada menos x, todo esto elevado a la menos 2. Esta es la misma que la de arriba, pero escrita de otra forma. Entonces podemos observar que tenemos ya g de x a la n, una función a una potencia. Entonces, derivando, bajamos la potencia, que es un menos 2, multiplicamos sin hacerle nada, x cuadrada menos x, al menos 2 le restamos 1, me van a quedar menos 3, por la derivada de lo que está aquí adentro. X cuadrada, su derivada es 2x, la derivada de x es 1, entonces sería 2x menos 1. Entonces aquí tendríamos 2x menos 1. Bajamos la potencia, que es 2, multiplicamos por la x, le quitamos una unidad, nos queda la 1, y la derivada de x es 1. Entonces podemos multiplicar este con este, y tendríamos y comita, no podemos multiplicar por este por la potencia. Entonces tendríamos 2 por 2, nos quedarían 4x negativo, menos por más menos por menos a más, 2 por 1 a 2. Y este, como es negativo, pues hacemos el mismo proceso, pasa en la parte de abajo. Porque si no tendríamos 1 sobre x cuadrada menos x. Así quedaría todo esto elevado a la 3, todo esto elevado a la 3. Que al multiplicarlo por esto quedaría sobre 1 y este ya quedaría en la parte de arriba. Todo esto por 1 es lo mismo y 1 por todo esto quedaría en la parte de abajo. Entonces de una vez lo paso para abajo. Me va a quedar entre x cuadrada menos x elevado a la tercera. Pues ahí tenemos ya la derivación. Esta es mi regla de derivación. Entonces, esta viene siendo ya nuestra derivada de nuestro resultado. Bueno, pues entonces ahí tenemos ya lo que viene siendo una derivada.